Hola mis hermanos, bienvenidos a este espacio de reflexión y desarrollo masculino. Sobre la energía masculina hay un montón de información en el internet, en las redes, en los libros, pero me he dado cuenta que la gran mayoría de esta información es desde una mirada occidental. Y es que claro, uno de los máximos exponentes que ha tratado este tema es Jung, desde el psicoanálisis, donde nos mostraba sus arquetipos, sobre todo los arquetipos masculinos. Pero lo que voy a hacer en este video es darles una mirada vista desde el Ande. Y es que claro, yo soy un hombre andino y en coherencia con eso quiero darles mi pensamiento y he entrado en una reflexión en la que he podido sacar algunas ideas muy esenciales sobre la energía masculina. Así es que te invito a que te quedes a ver todo este video para que puedas entender esta nueva mirada de la energía masculina vista desde el Ande. Cuando empecé a estudiar y a entender cuál es la mirada del hombre andino, me di cuenta que hay un elemento fundamental en todo ello, que es la relación entre el hombre del Ande y la naturaleza. Este vínculo que se ha generado entre estos dos elementos ha hecho que el hombre del Ande empiece a entender todos los procesos por los que atraviesa la naturaleza. De este conocimiento han salido preceptos fundamentales que son la base de la cosmovisión andina, como por ejemplo el Aini, el Ayu, la Mita, la Minca, etc. Pero hay un precepto que nos va a ayudar a entender sobre la energía masculina, que es el Yananti. ¿Qué es el Yananti? Vamos a descomponerlo etimológicamente. Podríamos decir que es una palabra compuesta. Yana, que significa negro, y Anti, que significa oriente. Y oriente está en relación a donde sale el sol, donde sale la luz. Entonces podríamos asociar que es el encuentro entre la luz y la sombra o lo oscuro. Pero profundamente, ¿qué significa Yanantin? Yanantin es un principio de complementariedad de dos opuestos para mantener el equilibrio. Y lo vamos a explicar mucho mejor. Les dije que el hombre del Ande tiene una conexión muy intrínseca con la naturaleza. Esto ha hecho que el hombre encuentre en la naturaleza ciertos elementos en donde se muestre esta complementariedad, este Yananti. Por ejemplo, tenemos el Hanam-pacha y el Uku-pacha, la tierra de arriba y la tierra de abajo. Tenemos el Turicha, el hermano, o la Panicha, que es hermana. Tenemos lo que es Iyapa, por ejemplo, que es el rayo, lo masculino, o Tamya, que es la lluvia, lo femenino. Y así hay tantos elementos en la naturaleza que poseen estas dos energías complementarias. Entonces, ¿se imaginan si solo existiera uno de ellos? Por ejemplo, si solo existiera el día, ¿habría equilibrio? Si solo tendríamos día y no existiría la noche. O si, por ejemplo, el día gobernado por el sol diría: yo soy más importante que la noche, soy más importante que la luna, por ende yo debo gobernar más. Entonces para mí va a ser más tiempo de gobernar, el día va a durar más y la noche tiene que durar menos. ¿Habría equilibrio en ese espacio? Obvio que no. Pero también hay que entender que la complementariedad es muy distinta a la igualdad. Pongámosle el ejemplo con el que estábamos trabajando. Ahora imagínense de que la luna, quien gobierna la noche, le diría al sol: ¿sabes qué? Yo merezco los mismos derechos que tú porque yo soy igual que tú. Entonces, a partir de ahora yo voy a gobernar el día y tú gobiernas la noche. ¿Habría un equilibrio? Claro que no. Con todos estos pequeños ejemplos, si se han dado cuenta, les he ido mostrando cómo es que nuestra sociedad ha atravesado por estos desequilibrios desde esta energía masculina y femenina. Cómo es que ha habido un patriarcado enfermo que ha gobernado nuestra sociedad, relegando todas las cualidades femeninas. Y cómo es que lo femenino ha salido reclamando sus derechos y su igualdad, generando el mismo desequilibrio. Porque no se ha llegado a entender algo que es fundamental, que no somos iguales, somos complementarios. Pero este es otro tema que podemos hablar en otro video. Volviendo al Yananti, hemos podido entender que son dos energías, una energía masculina y femenina que cuando se complementan lo hacen para generar un equilibrio. Y cuando hablamos de energía hay que entender que no está directamente relacionada con un género. Es decir, que la energía masculina corresponde al varón y la femenina corresponde a la mujer. Pero también es cierto que cada uno tiene mayor predisposición para encarnar la energía que le corresponde. Esta idea me ha llevado a tener una reflexión sobre el desarrollo de nuestras energías
Y yo siento que en esto hay dos etapas. Una primera etapa es en la que nosotros nos hacemos consciente de nuestra energía. En mi caso, me hago consciente de mi energía masculina y la empiezo a desarrollar, la empiezo a hacer crecer, la empiezo a sanar mi energía. Y cuando haya yo trabajado sobre este proceso, entraré en la siguiente etapa, que es la de integrar la otra energía, en mi caso la energía femenina. Entonces yo la empiezo a interiorizar dentro de mí y se genera la complementariedad dentro de mí. Cuando se genera este proceso de unión, se da el Yanandin dentro de mí, yo podría decir que es el momento culmen de nuestro desarrollo personal. Y claro, esto lo digo porque han habido iniciados, personas que han tenido un alto desarrollo de su conciencia, en la que no han necesitado de una pareja o de alguien para poder desarrollar su vida. Se han centrado tanto en su camino porque quizás estas energías ya la tenían integrada. El hombre del Ande ha encontrado en la naturaleza muchos elementos en los que algunos tienen más energía masculina y en otros más energía femenina. Esto ha hecho que el hombre del Ande lo lleve también a su vida práctica, en donde se integran estas dos energías, y les voy a mencionar un ejemplo muy chévere. Cuando el hombre del Ande empieza a sembrar y trabaja con la tierra, ¿no? Coge el pico y la golpea sobre la tierra. Este acto de penetrar la tierra es la energía masculina. Se abre la tierra, se pone la semilla y se empieza a cubrir. Lo que viene luego es la energía femenina, la que va a empezar a nutrir esta semilla para darle vida y hacerla crecer, que es a través de la madre tierra, la Pachamama. Vemos cómo en este acto, que es cotidiano, que lo hemos visto toda nuestra vida, se está dando el Yanantin, la complementariedad de lo masculino con lo femenino. Y cuando se da esta complementariedad, este encuentro, el hombre del Ande lo llamaba el Tinkuy, el encuentro entre la energía femenina y lo masculino. En el Tinkuy se da la creación, es que después de haber puesto la semilla, nace la flor, y la flor es el acto de la creación. Y así como este ejemplo, hay muchos otros en los que el hombre del Ande vive en esta coherencia de este Yanantin. Pero lo que vamos a hacer ahora es centrarnos en la energía masculina. Y como hemos dicho, el hombre del Ande ha encontrado elementos en la naturaleza que representan la energía masculina. Y uno de ellos es el sol. Entonces vamos a hablar de Taita Inti. ¿Cuáles son las características que tiene el sol y cómo es que esto está representado mucho con nuestra energía masculina? Decíamos hace un rato de que el sol gobierna el día. Y en el día suceden cosas muy interesantes que a veces no somos conscientes, y lo que vamos a hacer ahora es ver esos pequeños detalles que nos muestran cuáles son las cualidades masculinas dentro de esta energía solar. Por ejemplo, cuando es de día tenemos mejor visibilidad, ¿cierto? Es obvio. Pero el tener mejor visibilidad es una cualidad del que yo pueda ver hacia dónde puedo dirigirme. Es decir, tengo mayor claridad. Una de las cualidades masculinas es tener una claridad para saber a dónde dirigirme, tener un objetivo, un propósito. Eso es muy masculino. También nos damos cuenta que durante el día nos movemos más que la noche, ¿cierto? Generalmente durante el día hacemos todas nuestras actividades. Es decir, durante el día hay más actividad, hay más energía, hay mayor acción. Y la acción es otro elemento de la energía masculina, el que tenemos esta predisposición a actuar, a hacer. Eso es muy masculino. Una de las cosas que nos da el sol es su calorcito, ¿cierto? En este calor se genera algo interesante, que es la protección. Les voy a poner un ejemplo mucho más cercano. Yo, por ejemplo, cuando mi bebé está llorando, lo que hago es le pongo mi pecho, lo empiezo a acurrucar, ¿no? Y en ese momento yo empiezo a sentir su calorcito, ¿no? Empiezo a sentir su energía en este contacto cuerpo con cuerpo. Y llega un momento en que mi bebé está que llora, y se calma. Y en ese momento yo lo sigo abrazando y se duerme. Este acto de darle calor y de contenerlo con mis brazos, de protegerlo, es lo mismo que hace el sol, pero en forma global para todos nosotros. Nos da un calor y ese calor nos genera cierta protección. Esta protección es una cualidad muy masculina, el de proteger lo que tenemos, de cuidar lo que tenemos. Otra de las cosas que hace el sol es de ordenar los planetas. Bueno, si hablamos astronómicamente, gracias al Sol y a su poder gravitacional, hace de que todos los demás planetas se mantengan en órbita y tengan un orden, ¿no? Entonces, el Sol tiene una cualidad de ordenar. Es decir, que el orden, la organización, la planificación, la distribución, son cosas masculinas, es una energía masculina.
encarnar esta cualidad del orden va a hacer que encarnemos nuestra energía masculina. Entonces, cuando nosotros veamos un desorden, un caos, ahí tiene que entrar nuestra energía masculina para poner orden. Ejemplos típicos. Nuestra casa es un buen lugar donde podemos poner a prueba nuestra energía masculina. Si nosotros vemos que hay desorden, vemos este espacio de caos, tiene que entrar nuestra energía masculina para poner orden. Pero es interesante que en las sociedades del Ande, que la mujer está más predispuesta a estas actividades de orden. Parece ser muy social, ¿no? Es como si el varón le hubiese relegado esa tarea a la mujer. Entonces la mujer es la que se encarga de hacer estas actividades domésticas. Pero si hablábamos de que este hecho de aplicar el orden sobre el caos es muy masculino, ¿no creen que nuestras mujeres estén desarrollando su energía masculina a través de esta actividad? Lo digo esto porque he visto muchas mujeres en el andén que tienen muy marcada su energía masculina. Entonces quizás hacer estas actividades hace que se desarrolle más su energía masculina. Bueno, lo dejo ahí para que podamos reflexionar a ver si es cierto esto que menciono. Otra de las características del Sol es que es un dador constante. Es decir, nos está dando constantemente luz, calor, energía y no para. El dar se convierte en una energía muy masculina. De ahí que se asocia con el proveedor, ¿no? Porque es el que da constantemente. Entonces la generosidad debería ser una virtud que debamos cultivar para desarrollar nuestra energía masculina. Cuanto más damos, más masculinos estamos siendo. Pero para que el Sol esté dando constantemente toda su energía, él atraviesa por un proceso fundamental que es como una pequeña muerte. En él se dan las tormentas solares. Estas tormentas solares son implosiones que se generan dentro de sí mismo para seguir generando nuevamente toda esta energía. Entonces habla que el Sol constantemente está muriendo para que nos siga dando esta energía. Si esto lo llevamos a nuestra vida y aplicamos esta reflexión en el que yo tengo que morir constantemente para seguir dando mi energía, sería algo muy chévere que podamos aprender, ¿no? En el que tiene que morir algún defecto, tiene que morir algún hábito, tiene que morir algo de mí constantemente para seguir dando mi luz, seguir dando mi energía. Eso es un acto muy masculino. Entonces hemos visto que el hombre del Ande ha obtenido su sabiduría, todo su conocimiento por tener este vínculo con la naturaleza, por aprender de ella. La naturaleza era su libro en el cual iban a leer y a aprender de sus procesos y a entenderlo para llevarlo a su vida. Y eso es algo que yo quiero rescatar muchísimo. Por eso es que yo los invito, a ustedes mis hermanos, que se acerquen a la naturaleza, que puedan ver en ellos toda esta fuerza masculina y toda esta fuerza femenina y ir integrándola en nuestra vida. Yo creo que ya con todas estas características que les he dado del Sol, son suficientes. Lo que tenemos que hacer ahora es ponerlas en práctica. Y bueno, ya para terminar, quiero hacerles una invitación a una jornada de sanación masculina que voy a estar dirigiendo, en el que a partir de muchas herramientas vamos a empezar a sanar nuestra energía masculina, ¿no? Por ejemplo, vamos a utilizar la astrología y voy a ver a través de la carta natal de cada participante cómo está predispuesta su energía masculina. Vamos a ver cómo está Marte, cómo está la posición del Sol, cómo está Saturno, en qué signo, y a partir de ello vamos a tener una primera base de cómo podemos ir trabajando nuestra energía masculina. Luego vamos a utilizar otra herramienta que es el Wim Hof. Nos vamos a sumergir en agua helada. Esto, aparte de los beneficios físicos como la desinflamación general de nuestro cuerpo y entre otras cosas más, vamos a poner a prueba la resistencia de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Y otra herramienta que vamos a utilizar es una chulpa, que es un proceso de purificación ancestral, algo que hacían nuestros abuelos, en el que vamos a meternos simbólicamente a la madre tierra y vamos a volver a nacer, ¿no? Y cuando volvamos a nacer vamos a hacer un rito de pasaje a través del fuego en el que vamos a comprometernos con sanar nuestra energía masculina. Entonces, a todo aquel que le resuene con querer sanar y desarrollar su energía masculina, están invitados. Voy a dejar el link en la descripción para que puedan tener mayor información sobre esta actividad que vamos a realizar. Y nada, mis hermanos, espero que les sirva todo lo que hemos visto hoy día. Nos vemos hasta en una próxima reflexión.